Hola, muy buenos días, bienvenidos a la crónica de apertura del día 13 de marzo del 2026. Este vídeo se está grabando a las 7:57, normalmente un poco más tarde de lo habitual, debido a que tenemos varios flujos de noticias, incluyendo datos importantes macroeconómicos que también son importantes, no todo con esto, con el tema de la guerra, que al final el mercado, pues lo vamos a comentar de cómo se va adaptando poco a poco dentro de poco de este escenario, ¿no? De momento, antes de comenzar, vamos a ver un poco lo que tiene que ver el flujo de noticias en lo que va directamente de preapertura directamente a apertura. Como recordarles que la apertura es a las 9:30 hora colombiana, prácticamente una hora más temprana de lo habitual, ¿no? Voy a mostrar una carpetilla de gráficos donde vamos a entrar en varios temas, y principalmente como del paper de Goldman del cierre del día ayer fue bastante interesante. Fíjense lo que pone por aquí al principio del comentario sobre derivados. Dice que está empezando a aparecer lo que ellos llaman la fatiga de titulares, es decir, que el mercado ya no reacciona tanto a cada noticia sobre el Oriente Medio como la primera semana, donde los inversores pues reaccionan muy fuertemente a todo esto. ¿Por qué? Pues porque están saturados ya con esto, ¿no? Esto es un proceso psicológico muy habitual dentro de estos tipos de conflictos, donde poco a poco, por increíble que parezca, el mercado se va acostumbrando a la situación, aunque sea situación complicada, con el petróleo muy alto, y empieza a reaccionar menos a todo esto. Posiblemente ya estemos por este caso, ¿no? Comentando un poco también, vamos a ver el petróleo directamente cuánto está cotizando en preapertura. Estoy abriendo la carpetilla. A ver. El petróleo se encuentra por encima de 96.92 dólares por barril y ha llegado a bajar durante el horario nocturno y en la madrugada hora colombiana menos 1,93. Así que seguimos un día más con las mismas condiciones, ¿no? Que días anteriores. Mercado nervioso, mercado inquieto, pero sin montar mucho drama. No se ha montado ningún drama en ningún mercado aún. Y el petróleo, pues, andando, está subiendo inclusamente lo que dije y ha llegado a bajar, ¿no? Sigue siendo el nivel inclusamente muy alto. Ha sorprendido enormemente el comentario también que ha realizado incluso Trump durante esta madrugada. Aquí lo pueden ver, creo que estuvo un poco borroso, no le tomé buena captura, donde dice que Timidaos da acerca a filtraciones importantes de la Reserva Federal, donde expresa su deseo de una rara reducción de tarifas entre reuniones. La última ocurrió el 15 de marzo del 2020, cuando el shock del COVID desbordó los mercados financieros. El próximo anuncio programado de la decisión de política monetaria de la Fed. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Trump tiene todavía ese afán de que ya toquen los tipos, ¿no? Entonces que lo bajen ya. Entonces dice Timidaos que está pidiendo una rebaja tipos entre reuniones, a la vez que ocurrió eso impulsamente como lo menciona ahí el 15 de marzo del 2020 cuando el shock del COVID, ¿no? Al final pues espera que no haya ningún cambio, será dentro de 5 días. Como no se puede pedir tipos a la baja en esta situación, es muy raro, es muy difícil de entender lo que está pasando, ¿no? La realidad es que los mercados no hacen mucho caso y en este momento se descuenta tan solo un 66% de posibilidades de una sola bajada de tipos durante el año 2026, ¿vale? Una sola y con 66%. Ya lo de dos bajadas prácticamente no se lo da ninguna posibilidad. Evidente, pues dado el efecto inflacionista que más grande o más pequeño, sin género de duda, pues va a causar el petróleo. Un petróleo que por el momento pues tampoco se espera mucho que baje, pero no se esperan muchas dramas, también eso es importante, pero hay que estarlo vigilando y monitoreando, ¿bien? Esto es de Polymarket. Yo he hablado acerca de este mercado y cómo actualmente lo utilizan mucho las manos fuertes dentro de bancos. Filtraciones importantes y todo lo que tiene que ver, pues sin dramas aparece que el mercado, según dice que sufrirá. No tiene descontado que tenemos esta tabla, inclusivamente en Polymarket se ve claramente esto que les digo, ¿no? Por aquí lo que se dice es que si se va a llegar a estos precios de 100, 105 hasta 130 el petróleo durante el mes de marzo, pues a 100 evidentemente 94% ya están ahí, y a 105 un 86% son las posibilidades que les están dando. Incluso está muy cerca, ¿no? Pero ya a 120 57% y sobre todo a 130 ya se le dan tan solo un 39% de posibilidades. Es decir, el mercado cree que va a seguir el petróleo caro, haciendo daño evidentemente, pero no totalmente ya fuera de control, ¿no? En cualquier caso, pues hay que tener cuidado con estas comparaciones. Al final es un mercado de apuestas, ¿no? Y comparaciones tanto del 2008 con el 2022, hay que tener en cuenta que los precios de 2008 no son los mismos de ahora, porque hay que tener en cuenta el factor inflación sobre el 2008, que son muchos, ¿no? Muchos años de inflación, entonces no es tanto. Bien,
También recordar que incluso en el NICE, 587 valores al alza, muy pocos, contra 2179 a la baja, una barbaridad, es increíble, o sea, las caídas grandes de sobreventa de mayor, ¿no? Y Trump con el lío de los aranceles, inclusamente en abril del 2025. Al final veremos cómo se comporta todo esto. Si volvemos al paper de Goldman, directamente de cierre de ayer, pues vemos que en el MOU hubo desequilibrios compradores muy pequeños de 560 millones y ayer hubo un más volumen, pero tampoco muy exagerado. 20.000 millones de acciones negociadas frente a un promedio de 19.650 millones. O sea que tampoco está el mercado desquiciado y con volúmenes enormes y una cantidad de nervios tremenda. Ahí sigue diciendo pues que la actividad del día estuvo marcada por el petróleo en una cantidad de titulares un poco contradictorios, enorme, ¿no? Por un lado, el supuesto líder supremo de Irán porque no se le dio la cara, o sea, no se le vio, y fue una presentadora a la que le llevó el comunicado de Jamé, dijo que el estrecho había que seguir cerrado, a veces falla el inglés, ¿no? Y el viceministro de Asuntos Exteriores, Irán, dijo que no estaba minando el estrecho. Bien, clave porque al final todo lo que correlaciona es que si están minando, si están cerrando este estrecho y bueno, al final veremos a ver cómo se comporta. También hablaron muy bien, no sé muy bien, Trump anunció que podría suspender la ST, es decir, la ley americana que obliga que todo el transporte marítimo entre puertos americanos se haga en barcos con bandera de Estados Unidos y con tripulación de Estados Unidos. Quitar eso pues permitirá atraer el petróleo de otros sitios, vamos a ver, y abarataría el suministro interno que tampoco está mal. Como ven, hay un poco más bajo la actividad, ¿no? No muy alta, 4/10, los fondos solo largos estuvieron comprando a pesar de que el día parecía bastante torcido. Pues no estuvieron comprando más de 2.000 millones de dólares netos. Los que estuvieron vendiendo fueron los hedge fund. Ahí comentan que hay un porcentaje total del volumen del mercado enorme que está en los ETFs del 35%. Cuidado, ¿no? Hay que tener en cuenta todo esto. También comenta bastante cosas interesantes un poco más adelante. Como podemos ver casi al final de este párrafo, dice que se está viendo ventas de megacats como Google y Amazon para liberar liquidez. Dice que creen que esto es un comportamiento que llevan a cabo los gestores cuando están intentando tapar agujeros de margen y cosas de este tipo de ventas que se están viendo ahí en Google y en Amazon. Observen también esta foto también es del paper de Goldman más abajo, pero hay cosas muy importantes. Dice que el Russell 2000, el índice de pequeñas compañías, o sea, pequeñas empresas, tiene la volatilidad en el corto plazo cotizando extremadamente por encima del S&P 500, lo cual es una señal de que el mercado ve las compañías un poco especialmente vulnerables a todo este tipo de entorno. Claro que también tengan en cuenta que como son compañías que no venden fuera de Estados Unidos, son más sensibles al ciclo económico doméstico y siguen viendo que la gente se sigue cubriendo, está renovando coberturas, especialmente en esas pequeñas compañías. Ojo también a los datos macros que tuvimos hace muchito dentro más o menos de una media hora, que era el PCE, que es la medida de la inflación favorita de la Reserva Federal, y yo, el dato de yo, el anuncio de empleo. Incluso lo vamos a ver justamente ahorita, ¿bien? Para que miremos a ver. Cambio de empleo, menos 83.000.9, cuando se esperaba un promedio de 10,3, ¿vale? Quiere decir 10.380, salió un poco de lo esperado, incluso más abajo, ¿no? Al final la tasa de desempleo queda en 6,7%, cuando se esperaba un 6,6%, y la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, el PCE, quedó en 0,4, totalmente pues neutral, ¿no? Ni salida ni bajada. Clave el dato de Yol, que esto lo tendremos a las 9. Ojito porque no solamente es lo de la guerra de Irán. Bien, así que aparte de todo este lío, ¿no? Que se está montando, hay que ir con mucho cuidado. No olvidemos la parte de lo de Irán, que sigue montando un lío muy gordo con el tema también un lío gordo con el estrecho de Hormuz y también el tema de crédito que está haciendo mucho daño al sector financiero, la chita callando, ¿no? Y especialmente a los bancos regionales. Los bancos regionales desde los máximos de primeros de febrero llevan una caída del 18%. Este ETF, por ejemplo, de bancos regionales está justo en la media de niveles importantes y tiene mucho que ver con todo este problema que estamos viendo en el crédito.
Recuerde que Morgan Stanley ayer lo pasó muy mal tras restringir los reembolsos de muchos de estos créditos. Es un problema que sigue ahí, con lo que hay que andarse con mucho cuidado. También no es todo lo de la guerra de Irán. Está subiendo mucho precisamente por esos temores inflacionistas acusados por el petróleo tan alto, ¿no? Como ya ven que ya se ha visto, ¿no? Cerca también de esos máximos, suben 1,6% para que inmediatamente los futuros americanos hayan bajado. Las correlaciones en total entre las subidas del petróleo y las bajadas de la bolsa. Bien, el Bitcoin actualmente sube un 3,83, 72.841. Y las bolsas, el S&P 0,34 sube y el Nasdaq sube un 0,43. El oro un poco neutral. Hablando del oro, ahorita lo vamos a ver un poco más en análisis técnico, pero vamos a comentar cosas importantes. Bien, hablando de esto, que esto lo publica Goldman, si no estoy mal, es que no tengo la marca de gota de quién. Bueno, creo que es Goldman, me disculparán si no sé de quién es, pero me parece que es Goldman. Aquí habla acerca de las probabilidades que están viendo del final de la guerra de Irán, ¿no? Dice que actualmente se descuenta un 30%, en lo que va hasta un 19% ahora, ¿no? O sea que prácticamente lo que vamos a hablar un poco de lectura. Bien, entre marzo, el 8 de marzo al 15 de marzo solamente dan 2% de posibilidades de que se cierre esa guerra. Entre el 16 de marzo al 31 de marzo solo dan un 17%. Y aquí es donde está mayormente concentrado. Dicen que el 1 de abril hasta mayo, o sea, este mes no, sino el mes que viene, dan un 44% de finalización de esa guerra. Y ya aquí hablan también un poco de las que dan, ¿no? De anteriores. Así que muy atentos a esto y tener muy en cuenta todo este aspecto. Bien, aquí vemos un poco de la cotización del futuro del crudo en los contratos de vencimientos que tendremos entre mayo y julio, ¿no? Así que claro, claro está de que pudiese estar por ahí encima de esos, pudiese mantener precios altos, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que hablamos, hay que tener en cuenta que tanto como en el Nasdaq y en el SP hay soportes por arriba y por abajo. Me limito a decirles directamente a corto plazo, esta es la mayor concentración de soporte, el soporte más fuerte, incluso dentro de estos niveles sigue esta zona de los 24.361. Muy complicado si llegase a perderlo, por debajo tendríamos los 24.203. Al final, lo hablábamos ayer, ¿no? Vamos a ir un poco ya a gráficos porque vamos un poquito pasado de tiempo. He querido elegir un poco estos vídeos, ¿no? Llevarlo un poco más al grano, sin mucho balbuceo, con más claridad, para que se transmita, se comprenda la idea y que todo directamente entienda lo que estamos un poco intentando ver. De momento ha llegado a esta zona era clave, entre la estructura de giro sigue actualmente luchando, llegó a extenderse hasta los 24.367, que es la principal zona de soporte. Por debajo, soportes cada 50 puntos, incluyendo el más fuerte en 23.965. Resistencia monumental en 24.813. Más arriba, sin lugar a duda, pues tenemos muchas zonas de resistencia, pero la más fuerte está en 25.148. De momento hay que ver cómo se comporta y cómo reacciona directamente al desarrollo de contexto en preapertura y a esos datos que hemos comentado directamente a la espera. Ese dato de Yol se va a dar a las 9:30, lo vamos a autentificar a las 9, ¿vale? De la mañana. Hora colombiana es esto. Así que tengan en cuenta muchos aspectos y vayan con mucha prudencia y mucho cuidado, ¿bien? En el momento, pues el futuro del globo, por eso estamos viendo un poco de esas reacciones, ¿no? Me comentan también que por aquí me acaban de llegar que en Asia, pues hemos tenido una caída del 1,16% en el Nikkei y la bolsa china baja un 0,1%. Destacar que la rentabilidad del bono americano a 10 años ya se ha ido al 2,4,6 a 4,26%. Si recuerdan, antes de la guerra había llegado a moverse en torno a 3,92 por ahí. Ojito, porque mucho precisamente por esos temores inflacionistas causados por el petróleo, tan alto como que ya ven que ya se haya acercado a ese máximo del día. Ahora incluso somos 1,6% para que inmediatamente los futuros americanos hayan bajado. La correlación es totalmente entre las subidas del petróleo y las bajadas de la bolsa. Así que, no siendo más, pues tienen todos los datos. Hay que tener en cuenta muchos factores y ir con mucho cuidado. Bien, nos vemos dentro de unas horas en la crónica de cierre. Recordar que aquellas personas que les gustan todos estos tipos de finanzas, de los mercados de valores en el mundo real de profesional de los mercados,
No olviden dejar su like y comentar tanto cualquier crítica constructiva que pudiésemos hacer para seguir mejorando. Bien, no siendo en esto, pues nos vemos dentro de unas horas. Que estén muy bien.